El tomate, una de las hortalizas que más gustan. Tanta demanda requiere un cultivo a gran escala. En los invernaderos se pueden controlar las condiciones para conseguir un tamaño, un color y un sabor uniformes. Y lo más importante es que se pueden producir a miles. Esta empresa cultiva tomates de rama grandes y otros tipos de tomates más pequeños. Son habituales en muchas dietas porque se pueden cocinar de 1000 formas y son nutritivos. En este invernadero hidropónico, las tomateras crecen en los sustratos. Un sustrato es un bloque de fibras de cáscara de coco que retiene y absorbe el agua muy bien y elimina la necesidad de plantar en la tierra. Primero, hay que mezclar el fertilizante compuesto por hierro en polvo y nitrato de cal. Después de disolver estos productos en agua, se diluyen y se almacenan en tanques. Unos inyectores de fertilizante controlados por ordenador envían cantidades controladas de la disolución al sistema de riego. Una tomatera tarda de 30 a 55 días en florecer y luego otras 8 semanas en estar llena de frutos maduros. Cada planta recibe unos 4 litros de agua fertilizada al día a través de un sistema de goteo. Este sistema recoge lo que la planta no haya absorbido, lo mezcla con agua dulce, compensa los niveles de fertilizante y lo vuelve a suministrar a las plantas. De la polinización se encargan los inquilinos del invernadero, una colonia de abejas. Las plantas crecen a un ritmo vertiginoso, de 20 a 30 centímetros por semana. Para que crezcan rectas y sin liarse con otras plantas, cada semana las enrollan a unos hilos de nylon. Las tomateras pueden llegar a crecer más de 11 metros, una altura mayor a la del invernadero. Por eso, cada semana las rebajan unos 20 centímetros. Aparte de rebajarlas, se alinean todas las plantas a la misma altura, lo que facilita la recolección. La temperatura del invernadero oscila entre los 21 y los 25 grados durante el día y de 12 a 16 de noche. La iluminación artificial simula unas jornadas de 18 horas de sol. A diferencia de las demás plantas, las de invernadero florecen de forma continua gracias a estas condiciones de cultivo controlado. Cada semana en cada planta hay tomates nuevos y tomates maduros listos para cosechar. En su año de vida, una tomatera produce unos 200 tomates grandes o 500 tomates pequeños. Los tomates pasan por esta cinta transportadora, mientras los operarios separan los verdes de los maduros. En cada caja tiene que haber 5 kilos. Los operarios ponen la caja sobre una báscula tradicional y los tomates sobre básculas digitales. Un ordenador calcula qué grupos de tomates hay que poner para llegar al peso ideal y se lo indica al operario mediante unas luces. Una forma inteligente de llenar las cajas. Una vez llenas, las cajas pasan por una máquina etiquetadora automática. Una cámara saca una foto de la distribución de los tomates y luego guía al aplicador para que pegue una etiqueta en cada uno. Solo falta decidir cómo los vamos a preparar para comérnoslos. Este es mi plato favorito, tostadas con tomate.